Y esta semana, bueno, era ineludible en BTV al Día traer algo que fue del comienzo de la semana, el conocimiento de la desaparición física del arquitecto Mariano Arana. Así lo mencionaba Miguel en el central de BTV y además, bueno, una semblanza de quien fuera por 2 veces intendente de Montevideo. Vamos a otros temas. Esta tarde fueron sepultados los restos del exintendente de Montevideo, Mariano Arana, que falleció este domingo a los 90 años de edad. Dirigentes de todos los partidos políticos le dieron un último adiós y destacaron sus condiciones como político, como arquitecto y como docente. Autoridades y dirigentes nacionales y departamentales concurrieron al atrio de la Intendencia de Montevideo, donde se velaron los restos del exintendente, ministro, senador y edil Mariano Arana. Muy querido por todos nosotros, pero así como él promovió que Montevideo fuera sentida como la casa de cada uno de nosotros, él arrancó con una idea de Montevideo tu casa y después la convirtió en Montevideo mi casa. Creo que la casa de él es el corazón de todos nosotros. Una referencia para quienes tuvimos que asumir la responsabilidad de gobiernos departamentales. Él fue en aquello de planificar el territorio, planificar nuestras ciudades, con lo que implica un departamento como el nuestro, evidentemente fue el maestro. Nos escribió el presidente de la República con palabras de elogio hacia nuestro querido compañero Mariano Arana y asimismo hemos escuchado, leído legisladores, ministros expresándose de manera muy positiva sobre nuestro compañero. Yo creo que Arana dejó una huella imborrable en la ciudad, pero probablemente haya dejado una huella imborrable en todo el país. Fue uno de los hombres que más querían la ciudad, pero fue el tipo que en los años de la dictadura peleaba con la dictadura por conservar el patrimonio, porque sabía que hay muros viejos que tienen historia y simbolizan etapas de nuestra historia. Montevideo le debe mucho desde cuando en dictadura defendió el patrimonio de la ciudad y luego, bueno, lo que fueron sus 2 gestiones de gobierno, así que estamos despidiendo a un grande. En tanto, José Bayardi, el exministro de Defensa e integrante de la vertiente artiguista, sector al que perteneció Arana, dijo que desde el gobierno se ofrecieron los honores de Estado por haber sido ministro, pero que la familia de Arana prefirió no realizar el velatorio con ese reconocimiento. Desde el oficialismo, entre otras figuras, se hicieron presente la vicepresidenta Beatriz Argimón, el ministro Pablo Mieres y el secretario de Presidencia Álvaro Delgado. Y era una persona de un tono afectuoso, era una persona afectiva, atenta, receptiva, y la verdad que nunca vi un descalificativo o un agravio en la boca de Mariano Arana. Por su cultura, por su calidad, por su humanidad y por su capacidad de transmisión de esos valores a la sociedad, con los cuales está identificado. Un gran ciudadano al cual le pedimos hoy, con emoción y profundo sentido de amistad. Tras el velatorio, el cortejo fúnebre partió desde la explanada de la Intendencia con pausas en el recorrido en la sede del Frente Amplio y la Facultad de Arquitectura. Finalmente los restos fueron sepultados en el cementerio del Buceo. Hijo y nieto de inmigrantes españoles, Mariano Arana nació en Montevideo el 6 de marzo de 1933. Estudió en el Liceo Francés y egresó de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República. Fue docente de esa institución y director del Instituto de Historia de la Arquitectura. En 2001 fue distinguido como profesor emérito de la facultad. También fue profesor honoris causa de la UDELAR y de la Universidad de Ferrara en Italia. Fue defensor de los edificios patrimoniales y presidente de la Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación entre 1985 y 1989. A nivel político fue fundador y líder de la vertiente artiguista. Candidato a intendente de Montevideo por el Frente Amplio en 1984 y nuevamente en 1994. En esa segunda ocasión triunfó y fue reelecto en el 2000 de forma consecutiva, algo que no se volvió a repetir en filas del Frente Amplio. Como intendente implementó el Plan de Ordenamiento Territorial de Montevideo para reordenar los aspectos edilicios y urbanísticos de la ciudad. También fue 2 veces electo senador de la República y ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial entre 2005 y 2008. Ese año regresó al Parlamento. Años después, en 2015, fue electo edil departamental de Montevideo.
En el ejercicio de su profesión escribió numerosas publicaciones sobre arquitectura, urbanismo y planificación territorial y fue miembro fundador de las ediciones de la Banda Oriental. Además recibió varios reconocimientos internacionales en Francia, Brasil y Argentina. En noviembre del año pasado, la Intendencia de Montevideo lo nombró ciudadano ilustre. Esa ceremonia en el Teatro Solís fue uno de los últimos eventos públicos en el que se lo vio. Bueno, pero en este bloque queremos por lo menos también hablar de un hecho que a mí me parece que va a seguir por rato largo, va a seguir siendo polémico, porque además se viene una interpelación al ministro Heber en breve, que es por otro tema, que es por el tema seguridad, por el tema homicidios, pero en donde va a aparecer esta polémica que se volvió a generar con el tema del famoso pasaporte para el narcotraficante Marcet. Por allí apareció la ex subsecretaria, pero a ver, yo no se lo cuento, se lo cuenta de mejor manera Miguel. La ex subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carolina H., rompió el silencio y habló hoy con los colegas de Telemundo. H. dijo que tanto los ministros Luis Alberto Heber, ministro del Interior, como el canciller Francisco Bustillo sabían de la peligrosidad del narcotraficante Sebastián Marcet al momento de la interpelación en el Parlamento. Yo lo que digo es que al momento de la interpelación todos teníamos la información, lo dije a Ciudadanos también. Y además hay una cosa, y eso también salió en prensa, creo que no tuvo la difusión quizás que tenía que haber tenido, pero yo cuando recibo esos mensajes del subsecretario, con esas advertencias, consultas, son consultas, él me hace 2 consultas puntuales por vía informal, porque hay una cosa que es cierta, ustedes saben cómo funcionan los ámbitos públicos, hay maneras formales de hacer los planteos, a mí no se me pide ninguna acción, a mí se me consulta. En un primer término, con qué documento entró. Y en un segundo término, si sigue detenido. Esas fueron las consultas que se me hacen. Las evacuó enseguida. ¿Con quién? Con la Dirección General de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es la que en las 2 etapas, que son al principio y al final, porque tengamos en cuenta que la emisión y la autorización del pasaporte es de resorte exclusiva y excluyente del Ministerio del Interior. Contesté de la mejor forma según los lineamientos que se venían dando el equipo de trabajo, digamos. Pero... ¿O se ocultó esa información o no la dijo por una lealtad a la línea que había fijado el gobierno, digamos? No, bueno, es que en realidad el tema era sobre el pasaporte y ninguna de las conversaciones mías con Maciel refirió a un pasaporte. Pero eso no es información de contexto, como tú acabas de definir, que es muy importante enmarcar. ¿A qué te referís? Recién hablabas de la importancia que es dar información de contexto para entender las cosas. Si estamos hablando exclusivamente de quién era Marcet, de qué pasos se dieron para habilitarle el pasaporte y demás, ¿esta información que tenías tú no era relevante para el caso? La tenía yo y la tenía toda la Cancillería. Entonces, como era algo que no dependía de mí, yo sabía. Pero tú sos la interlocutora de Maciel. No. La tenía toda la Cancillería, pero en el momento que tú compareces ante el Parlamento de la República, ¿no meritaba dar esa información? Tú eras la interlocutora de esa charla. Y él también. Y él también. Pero ahora estamos entrevistando a ti. Perfecto. Sí, ya sé. Y yo te estoy contestando. Yo ya te contesté esa pregunta, creo. Acá hay que hacer unas puntualizaciones y aclaraciones que me parece del caso y les voy a robar unos minutos y les pido que me dejen redondear las ideas. Se pretende señalar que los ministros mintieron. Los ministros no mintieron, no se mintió en el Parlamento. Los ministros fueron honestos y ajustados a derecho. Acá hay una búsqueda de rédito político por parte de la oposición que tiene que ver con cambiar el eje de la discusión, cuando el eje de la discusión debería ser el decreto de Mujica, que es el que permitió darle un pasaporte a Marcet, porque por algo se bajaron las condiciones de no exigir antecedentes en el exterior. Fue el Ministerio del Interior el que en la comparecencia, en la interpelación, señaló claramente que había habido comunicaciones de mi parte con la entonces subsecretaria, dando la fecha de esas comunicaciones, dando el medio en que nos comunicamos, que fue telefónicamente, y dando el motivo por el cual nos comunicábamos. Quiere decir que eso se ventiló expresamente. Si alguien hubiera querido mentir, no lo hubiéramos dicho en el Parlamento como se dijo. Se le dio toda la información a la oposición. De la misma manera, quedó claro, y ayer lo dijo, lo reconoció la doctora Carolina H., de que las conversaciones que yo tuve con ella, las 2 conversaciones, no están vinculadas en modo alguno a la emisión de un pasaporte. No hablábamos de la emisión de un pasaporte, porque las autoridades políticas de la Cancillería, del Ministerio de Interior, desconocíamos que se estaba tramitando un pasaporte. No es función de que les llegue a los ministros y a los subsecretarios los cientos de pasaportes que día a día se vienen renovando.
Entonces, la cuestión acá se centra claramente en la legislación que había en ese momento, que por algo se flexibilizó para que personas que tenían antecedentes en el exterior pudieran obtener un pasaporte. Y se hizo ajustado a derecho. El Ministerio del Interior hizo una investigación administrativa que concluyó de que no había responsabilidades políticas, porque los jerarcas no estábamos al tanto del pasaporte, pero que sí había irregularidades de parte de 2 funcionarios, uno sumariado y el otro separado del cargo y cesado en el cargo, porque habían tratado sin éxito de acelerar el trámite del pasaporte para que llegara a la fecha de la valija diplomática, cosa que no ocurrió. Quiere decir que pese a eso, son las únicas 2 personas del Ministerio del Interior que habían tenido reuniones con el doctor Balbi, que iban en procura de acelerar ese trámite. El pasaporte estuvo 24 horas en el Ministerio del Interior, porque se tramita y todas las gestiones a través de Cancillería. Y repito lo más importante, nunca las jerarquías del Ministerio del Interior estuvieron al tanto de que se estaba tramitando un pasaporte. Sí estaba la inquietud de la Dirección de Drogas de conocer con qué documento había entrado esta persona, que era un conocido para drogas porque en el pasado había tenido antecedentes, pero a que a la fecha en que tramita su pasaporte, si Marcet hubiera estado en Uruguay, iba a la sede de identificación civil con su certificado de antecedentes judiciales, que no tenía causas abiertas y que no tenía requisitoria internacional en el año 2021, y sacaba el pasaporte. Acá lo sacó desde el exterior vía Cancillería. Bueno, hoy vine de celeste porque prometimos, dejemos de lado las polémicas y los problemas, prometimos que íbamos a tener un trabajo especial sobre Uruguay. ¡Qué mejor noticia! ¡Qué buena noticia que los chiquilines estén en esa final por el Campeonato Mundial Sub-20! Con eso venimos después de esta pausa dedicada casi íntegramente a la selección celeste. Y digo casi porque, a ver, yo te lo cambio por una sonrisa. Ya venimos.